¿El PC seguía apoyando al gobierno de la UCRI? No, era formalmente opositor. Sin embargo, cuando se tensaba la lucha, como pasó durante la huelga ferroviaria, aparecían actitudes de conciliación que nosotros no atribuíamos a la línea general, sino a la actitud de este o aquel compañero. Había represión también, y esto lo atribuíamos a la traición de Frondizi a su programa y al papel nefasto que cumplía Frigerio, quien había negociado los contratos petroleros con los yanquis. Después íbamos a saber que las principales de estas empresas petroleras yanquis eran de la banca Loeb y de lo que ahora actúa bajo el nombre de Occidental Petroleum, dirigida por Armand Hammer. El empresario estadounidense a quien la prensa de su país llama el petrolero rojo, el mismo, el testaferro o intermediario de los soviéticos en Norteamérica. Pero tuvieron que pasar muchos años para que supiésemos este pequeño detalle que se escondía tras esos convenios entreguistas que fueron denunciados como tales en ese entonces convincentemente y con mucha documentación por Adolfo Silenzi de Stagni y otros defensores de la nacionalización del petróleo. ¿Y qué sucedió con aquella elección de Santa Fe? Esas elecciones tuvieron la particularidad de que el PC organizó un partido para participar en ellas, el Partido del Trabajo y del Progreso, y puso al frente del mismo a un afiliado de Santa Fe que había sido un disidente de la UCRI, uno de los pocos disidentes que, tras la traición de Frondizi al programa que manejó antes de ser electo, había sido recuperado abiertamente para la izquierda. Era Lisandro Viale. Este y otros candidatos del PTP se presentaban como independientes. Se generó una gran ilusión dentro del PC, nosotros incluidos, que siempre teníamos esta duda: ¿cómo hacer para que las masas obreras ganadas por el peronismo, por la burguesía, etc., se transformasen en comunistas, fueran ganadas por las ideas de clase? Aquella ilusión se basaba en el papel muy importante que había jugado el PC de la provincia de Santa Fe en la lucha ferroviaria y en el hecho de que este movimiento tenía un gran apoyo de masas. Fue un fenómeno que se dio repetidas veces en la Argentina: la ilusión de que con la proscripción del peronismo, el que aparentemente no existía por no existir legalmente, esas masas dejarían de ser peronistas. Se hacían grandes actos, los locales partidarios estaban muy concurridos y de pronto, a último momento, se presentó una fórmula peronista. El peronismo estaba dividido, gran parte de sus dirigentes habían sido absorbidos y comprados por el frondicismo en la provincia e integraban sus listas. Y sucedió que la UCRE ganó las elecciones, pero esa fórmula peronista, armada poco antes del sufragio, con poco trabajo electoral, fue la segunda fuerza con miles de votos. El PTP salió lejos con pocos votos. ¿Cómo vivieron los jóvenes comunistas esta derrota de sus ilusiones? Se abrió un gran debate en el PC. Yo recuerdo que participé en 1961 con Roberto Grabois, con uno de los hermanos Borro, con Horacio Piatti y otros dirigentes juveniles de entonces, en un foro internacional de la juventud que se hizo en Moscú. A mi regreso me llamaron a Praga y me encontré allí con Codovila, que quería verme. Mantuvimos en las oficinas de la revista internacional una conversación en presencia de dos soviéticos especialistas en temas de América Latina. Participó también Paulino González Alberdi. Allí Codovila dio una explicación de cómo había caído la imprenta clandestina del PC y contó toda una historia de cowboys sobre cómo habían escapado él y su chofer del cerco policial, cosa que no era cierta porque incluso el domicilio de esa imprenta había sido la dirección legal de publicaciones anteriores del PC. Después, cuando nosotros, en la imprenta clandestina que teníamos en la FJC, tuvimos que imprimir nuestra palabra, me di cuenta de que aquel había sido un cuento que Codovila inventó para los soviéticos, tratando de mostrar la represión que existía aquí y con ello explicar por qué el PC no había realizado su 12º congreso. El último congreso se había realizado en 1946 y había un gran reclamo de que se realizara cuyas tesis habían salido en 1957. Después Codovila cuenta la experiencia de Santa Fe. Conviene recordar que en ese momento los comunistas argentinos éramos muy atacados por pacifistas en toda América Latina, pues era pleno auge de la Revolución Cubana y ya estaba en su apogeo la polémica China-soviética,
aunque se mantenía todavía entre bambalinas. Para mi sorpresa, Codovila dice: ¿qué sucede? Sucede que las masas peronistas creen que pueden ganar pacíficamente el gobierno, quieren probar ese camino. Nosotros tenemos que acompañarlas en esa experiencia y una vez que se demuestre que ese camino no va, crear las condiciones para la práctica de la otra vía. Con lo cual estaba dando una respuesta anticipada a la presión que iba a recibir sobre todo de los cubanos en el 12 Congreso del PECUS sobre la línea pacifista del PC argentino en momentos en que surgían los primeros núcleos guerrilleros en América Latina. Esto lo comprendí después. De lo dicho por Codovila también se entendía que el camino de organizar una fuerza independiente enfrentada al peronismo como el Partido del Trabajo y del Progreso no era un camino válido, es decir, que él ya estaba preparando las condiciones para lo que iba a ser la posición electoral del PC en las elecciones de marzo del 62 en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, en esas elecciones el PC apoyaría la fórmula Framini-Anglada. Nosotros, en la dirección de la FJC, apoyamos entusiastamente esta posición y trabajamos intensamente. Esta posición de apoyo al peronismo era resistida por gran parte del partido, especialmente en la capital federal dirigida por Víctor Larralde, viejo dirigente de la Construcción. En ese entonces él integraba el secretariado nacional del PC junto a Victorio Codovila y Arnedo Álvarez. El apoyo a Framini y Anglada venía unido a que se había producido un desplazamiento hacia la izquierda del peronismo. Framini había adoptado en ese periodo posiciones que no condecían con las de su partido político, siempre peronistas, pero no de izquierda avanzada, como las que expresaban los discursos de esa campaña electoral. Muy impregnada por el surgimiento de sectores que apoyaban a la Revolución Cubana, incluso en el peronismo. En esa ocasión tuvimos una reunión con Victorio Codovila. Por la dirección de la FJC estuvimos Jorge Bernstein, que era el secretario, y yo. En esa conversación, Codovila continuó en la línea que había expresado en Praga. Dijo: las masas peronistas creen que por el camino electoral van a llegar al poder y van a traer a su líder Perón. Nosotros debemos acompañarlas en ese camino. Si ganan y les dan el gobierno, nosotros seguiremos junto a ellas en esa experiencia. Si ganan y no les dan el gobierno, nosotros estaremos junto a ellas para decirles: ¿vieron que el único camino es el de la lucha armada? La verdad que Codovila, como quien dice, conocía el paño, sabía lo que pensábamos en lo más íntimo y con ese argumento nos convenció totalmente. Nos convenció de la independencia del partido en el apoyo a Framini Anglada y de cómo detrás de ese apoyo estaba prefigurado una estrategia de lucha revolucionaria, y nos volcamos al apoyo entusiasta a esa fórmula. Por lo tanto, el día 18 de marzo de 1962, cuando por la noche se supo que Framini ganaba las elecciones, nosotros, que teníamos preparada la FJC, decidimos dar la orden de ganar las calles junto a los peronistas. Pero vino la orden de la dirección del PC de no movilizarse, abandonar los locales e irse a las casas. Nosotros no entendíamos, porque estaba claro que a partir de ahí se abría un período, como se abrió, signado por el tema del respeto o no respeto a la voluntad popular que se había expresado en esas elecciones. Nosotros nos guiábamos por esas palabras de Codovila y nos dedicamos a tratar de movilizar a las masas junto con los jóvenes peronistas. Llamamos a un congreso de la Juventud Argentina, que posteriormente se realizó, y lo llamamos Cabildo Abierto. Se hizo en un local grande que tenía el centro de medicina de la calle Corrientes, donde participaron dirigentes peronistas como Marta Curone y otros. Levantamos la consigna de respeto a la voluntad popular, pero pronto nos dimos cuenta, esa no era la consigna del PC. Ya aquella noche en que nos enviaron a nuestras casas habían dado la consigna de preservar al gobierno de Frondizi. Nosotros creíamos que la orden de no salir a la calle y de no levantar la consigna de respeto a la voluntad popular, porque esta podía ser entendida como una consigna de seguidismo al peronismo, provenía de Víctor Larralde, cuyo sectarismo antiperonismo, cuyo economismo y dogmatismo eran muy conocidos en el PC, y era considerado el hombre que se oponía a la línea amplia de trabajo con el peronismo que tenían Codovila y otros dirigentes. Pero cuando el gobierno no entregó la provincia de Buenos Aires y todo terminó en una payasada con Framini acompañado por un escribano tratando de entrar en la casa de gobierno en La Plata y siendo expulsado de ahí por 2 o 3 policías que estaban de custodia,
cuando se generaron las condiciones para el golpe de Estado que derribó a Frondizi, cuando hubieron días en que la Argentina no tuvo gobierno, el vicepresidente Gómez había renunciado en 1958, hasta que Julio Ollanarte recordó que existía un presidente del Senado llamado José María Guido, quien aparte de ser inodoro e insípido, podía también ser presidente de la nación. Cuando todo esto sucede, nosotros entramos en una crisis muy grande, porque además, tiempo después, Codovila, sin balancear absolutamente nada de esto, ni de las luchas y grandes movilizaciones de masas, y partiendo de las posiciones de Framini y de cartas que éste había recibido de Perón en las que se expresaban actitudes de izquierda, escribe en julio de 62 un famoso informe, El significado del giro a la izquierda del peronismo, en el que afirma que algunos sectores del partido habían tenido ante esos hechos una línea putschista y habían querido cortarse solo, sin las masas peronistas. Aludía a nosotros, pero eso no tenía absolutamente nada que ver con las posiciones que habíamos tenido, y nosotros creíamos que las habíamos tenido aplicando lo que él había dicho en aquella reunión. Por eso entramos en una crisis profunda, porque no era que los que integrábamos la dirección de la juventud, en ese entonces teníamos confianza ciega en la Unión Soviética y dudas sobre la dirección del PC. Nuestra situación era exactamente al revés. Teníamos dudas profundas sobre la Unión Soviética, pero guardábamos aún confianza en la dirección del PC. Pero Pedro Planes, el propio Jorge Bernstein, que después siguió en el PC, pero yo digo lo que pensaba entonces, José Ratzer, Carlos Slonominski, José Aricó, Julio Priluca, Marco Osatinsky, que después fue asesinado siendo dirigente de la FARC, y una cantidad de cuadros que estábamos en la dirección de la FJC, teníamos, algunos la duda y otros el convencimiento de que la Unión Soviética estaba podrida. La discusión era por qué estaba podrida y qué significaba eso, si era un problema atribuible a la naturaleza humana que había sido subestimado, si era un problema atribuible a fenómenos de corrupción debidos al dogmatismo y al centralismo burocrático que iban a ser corregidos con políticas como las de Lieberman, el economista soviético que en esos años bregó por políticas muy semejantes a las actuales de la perestroika, si se debía a una degeneración burocrática, como decía el trotskismo, o si se debía a una degeneración revisionista como la que ya entonces criticaban los dirigentes chinos.